Hola comunidad, pues nuevamente estamos aquí con otro video donde vamos a seguir nuestro proyecto de contar la historia de México de manera cronológica. Por favor, yo les pido que vayan y vean los correos anteriores, los correos, perdón, los videos anteriores, para no perderse e ir viendo la cronología de esta historia, para tratar de entendernos mejor como sociedad y como país. Y este momento le toca ya lo que sería la conquista del Imperio Azteca por parte de los españoles. Para hacer un pequeño resumen de las historias pasadas, el centro de México es uno de los lugares donde se desarrolló la civilización. Y alrededor de la Ciudad de México estaba, o lo que es hoy la Ciudad de México, estaba el lago de Texcoco y alrededor de él, por su fertilidad, se asentaron muchos indígenas y cada uno creó su propio país indígena. Y con el tiempo, estos países fueron conquistados por la triple alianza de tres de esos países. El más poderoso fueron los mexicas, que era la unión de Tenochtitlán con Tlatelolco. De mexica viene la palabra mexico, que es una mala pronunciación de los españoles. Hicieron a México, a Mexica, México. Y como esta era la tribu dominante de la Triple Alianza de los tres países indígenas que se unieron, bueno, pues los españoles decidieron llamarle Mexico, pensando que toda la región se llamaba Mexico. Los mexicas o la Triple Alianza, eran los famosos aztecas, y se les puso aztecas porque ellos decían que venían de un lugar sagrado llamado Aztlán en el norte. Entonces, como eran descendientes de la misma raíz, Aztlán, se dijo azteca, y eran básicamente los encargados de la Triple Alianza. Y los mexicas, como dije, era la unión de los tenochtlas, que eran los que habitaban Tenochtitlán, y los de Tlatelolco, que habitaban lo que hoy es la región de Tlatelolco, los tlateloltecas, la región de Tlatelolco en la Ciudad de México. Y eran muy malditos, mendigos, muy asesinos. Y extraordinarios ingenieros, extraordinarios militares, y lograron conquistar a todos los demás indígenas. Los tenían sometidos a su yugo, les pedían a sacrificios, gente para hacer sus sacrificios humanos, hacían miles de sacrificios, de seres humanos que usaban esos sacrificios humanos, practicaban el canibalismo en sus rituales religiosos, eran verdaderamente perversos, extraordinarios, pero hay que decirlo, eran perversos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Más o menos fue en 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió las primeras islas en las Américas. Y con el tiempo, a muy poco tiempo, pues miles de españoles que venían básicamente de la pobreza en España decidieron tratar de hacer una nueva vida en las Américas. Empezaron a colonizar o conquistar o colonizar, como ustedes quieran, lugares como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, todas esas islas. Y con el tiempo se dieron cuenta de que había algo más allá, un continente. De hecho, el continente americano se llama América, nos llamamos americanos, por un señor que se llama Américo Vespuccio, un italiano que fue el primero en descubrir que todas estas tierras no eran islas separadas, sino que era un continente. Y en su honor se usó su primer nombre para ponerle a este lugar América, por su primer nombre, Américo. Bueno, tras estos españoles que buscaban escapar la pobreza, ah, había un hombre extraordinario en la historia del mundo. Su nombre era Hernán Cortés, que llevó a Cuba y prontamente decidió formar parte de esos que buscaban tierras en otras partes, aparte de las islas caribeñas. A estos hombres se les llamaban conquistadores. ¿Por qué? Porque no eran soldados formalmente, eran civiles que la corona de España, como no tenía mucho dinero en aquel tiempo, decidió decirles, ¿saben qué? Ustedes vayan y conquisten nuevas tierras para la corona de España, lo hacen bajo la bandera de España, y de lo que conquisten se van a quedar una parte de ello, eso va a ser su pago. Bueno, pues Hernán Cortés zarpó de Cuba
para tratar de explorar y comercializar en otras partes del continente americano. Lo curioso es que llegaron por Yucatán, cerca de ahí, y ahí se encontraron a dos españoles que habían sido náufragos de una exploración anterior. El barco se había hundido y ellos sobrevivieron y fueron rescatados por los mayas de esa región. Y uno de ellos tenía un gran logro, aprendió maya, o pongamos que los dos quizás aprendió maya, pero uno de ellos aprendió maya especialmente. Y los indígenas mayas les empezaron pues no sabían de estos extranjeros que acaban de llegar y les hicieron transacciones y les regalaron unas esclavas. Y una de esas esclavas fue la famosa Malinche. Era una mujer, algunos dicen que fuera princesa náhuatl, o sea, del centro de México, porque tenía una extraordinaria habilidad. Hablaba náhuatl y hablaba maya. Entonces, ella la hizo de traductor, pero una traducción muy curiosa. La Malinche traducía del maya al náhuatl y el español, uno de estos náufragos, aprendía del náhuatl, traducía al español. Y así se podían comunicar con Hernán Cortés. Bueno, pues tuvo muchos problemas, especialmente ahí por Tabasco, porque los indios eran muy dados a atacar por sorpresa y a traición, lo que les ganó mucha desconfianza a los españoles. Y prontamente empezaron a zarpar nuevamente hasta llegar a Veracruz en 1519, donde fueron recibidos. Ya había noticias de montañas flotantes, como los indígenas describían a los barcos españoles. Llegaron al puerto de Veracruz, ellos lo bautizaron Veracruz por la verdadera cruz. Y Hernán Cortés prontamente se dio cuenta por lo que le decían, que había una extraordinaria civilización en el centro de México. Pero se dio cuenta de dos cosas: que era una tiranía, una dictadura que tenía subyugado a los pueblos locales. Empezó a ver que aquí había una oportunidad de oro. Y Hernán Cortés es un hombre extraordinario, su capacidad de aventura, de conquista. Y decidió que no había de otra, que él iba a conquistar esto. Iba a hacer aquí algo, aquí iba a hacer su riqueza, aquí iba a poner su nombre. Y en uno de los hechos más extraordinarios del mundo, que hasta poesías se han hecho de esto, mandó un barco de regreso a Cuba y hundió los otros, para quitarle la excusa a los soldados de, ¿saben qué?, de devolverse. Aquí el miedo no cabe, vamos a ir hasta el centro. Y empezaron su larga marcha. Se encontraron con una de las naciones guerreras más poderosas de aquel tiempo, los pocos que se habían podido resistir al imperio azteca, los tlaxcaltecas, y los derrotó en varias batallas. Pero al derrotarlos, se dio cuenta que los necesitaba como aliados, que ellos odiaban a los aztecas y le empezaron a pasar información. Y en vez de destruirlos, se los echó como aliados. Bueno, vamos a la Ciudad de México a ver qué pasa. Y siguieron. De repente llegaron a una ciudad de Cholula, donde fueron recibidos con honores y todo lo que ustedes quieran. Pero se dieron cuenta de que, o la Malinche recibió noticias de que los aztecas, los indios, los iban a atacar por sorpresa. Entonces, como cuando los aztecas estaban dentro de la plaza principal haciendo una ceremonia, los españoles los atacaron por sorpresa y mataron a todos los indígenas. Se le conoce como la matanza de Cholula. Lo que no se dice es por los indigenistas o estos ultranacionalistas que quieren ver todo desde la óptica de los indígenas, es que los españoles ya estaban acostumbrados a que los indios los querían matar a sorpresa, a traición, y por eso hicieron esa matanza. Pero al mismo tiempo seguían recibiendo noticias de la Ciudad de México, donde el emperador de los aztecas, Moctezuma, les mandaba miles de regalos, pero les decía: aquí están sus regalos, no vengan, aquí están otros, aquí están estas cositas de oro. Y los españoles, en vez de sentirse amenazados con más miedo,
les picaba la ambición, ¿no? Entre más regalos les daban, más recibían y decían, oye, pues aquí hay algo, ¿no? ¿Qué hay? Hay que ir a ver, a averiguar. Entonces siguieron con su marcha hacia, hacia la Ciudad de México. Y los aztecas no sabían si eran dioses o qué. De hecho, veían a los caballos y pensaban que eran inmortales. Hasta que no mataron a un caballo, entendieron que no, que no eran dioses, que eran mortales. Y a regañadientes, los aztecas recibieron a Hernán Cortés en su, en su capital. Pues no sabían con quién estaban tratando, pues decidieron aceptarlos de buena forma. Y los empezaron a pasear como un tour turístico por la Ciudad de México. Iban a los jardines, al zoológico. Eh, los españoles se quedaron con la boca abierta. Ellos, cuando estaban a punto de llegar a la Ciudad de México, cruzaron el paso de Cortés, que se llama, es el paso en medio entre los volcanes de Ixtlacihuatl y Popocatépetl, y vieron la ciudad de lejos, se quedaron con la boca abierta. En aquel tiempo era toda por un tipo como de estuco, las pirámides estaban cubiertas de estuco blanco, y resaltaban como si fuera plata. Los españoles no podían creer lo que veían. Y siguieron su avance hacia la ciudad, fueron recibidos a regañadientes, pero muy políticamente, por los aztecas que no sabían en realidad quiénes eran estos. Entonces los dejan pasar y los reciben y los pusieron, les dieron cabida en uno de sus palacios, que es ahorita el palacio, creo que es la Moneda, no me acuerdo, ahí en el centro de la ciudad hay una placa en uno de los edificios, donde era un palacio antiguo azteca, donde fueron recibidos los españoles. Y les dieron un tour turístico y empezaron a ver todo el palacio, todo lo que tenían. Se quedaron con la boca abierta los españoles, no podían creer. Los únicos indios que habían conocido eran, pues, básicamente vivían en hamacas, en pueblitos insignificantes. No, esto era extraordinario. O sea, no podían creer sus ojos. Imagínense ustedes. Bueno, pues pasa el tiempo, lo suben al Templo Mayor en la Ciudad de México y se quedaron con la boca abierta, pero de manera negativa. A ver los sacerdotes todos ensangrentados, cubiertos de sangre, de horripilantes, o una cosa horripilante, satánico, se puede decir. Dijeron, no, esto sí, o sea, aquí mueren los escalones cubiertos de un rojo negruzco por toda la sangre que corría de los cadáveres. Y entendió lo que eran los sacrificios. Los españoles les prohibieron hacer sacrificios, les prohibieron comer carne humana, y eso se quedaban, pues, ¿cómo, no? De hecho, en Cholula, los tlaxcaltecas, porque llevaban muchos soldados tlaxcaltecas con ellos, los españoles pues, les prohibieron comerse a los, a sus, a los aztecas que habían capturado como prisioneros. De hecho, dicen que tenían a niños para engordarlos, para comérselos. Verdaderamente barbáricos, satánicos. Pero bueno, está en la Ciudad de México. Recuerden que los españoles siempre tenían miedo de ser atacados a traición por los indígenas. Eso les había pasado desde los mayas en la península de Yucatán, les pasó en Cholula, y sabían que tarde o temprano estos se les iban a rebelar. Y uno de los movimientos más audaces en la historia de la humanidad, Hernán Cortés decide capturar a Moctezuma, el emperador de los aztecas, y tenerlo rehén, el dios viviente para los aztecas. Y se resguardaron en su palacio, con el emperador azteca como su rehén. Esto era impensable. Y entonces, de esa manera, pues los españoles pues, estaban tratando de ver, pues, qué hacemos ahora, ¿no? Agarramos a su rey, nos van a matar porque lo tenemos vivo, pero ¿qué hacemos ahora? Pues así estaban en un impasse. Ni unos hacían algo, ni los otros hacían nada. Cuando de repente le llegaron noticias a
a Hernán Cortés de que unos 1000 españoles, ellos eran como 300, Hernán Cortés eran como más o menos como 300 españoles, pero que habían llegado unos 1000 españoles desde Cuba con la orden de detenerlo, porque el gobernador de Cuba había usado como excusa el hecho de que Hernán Cortés había entrado dentro del territorio mexica sin permiso de la corona para arrestarlo. En realidad tenía mucha envidia. Hernán Cortés, en otro de los actos más audaces en la historia, en la noche salió de la ciudad de lo que era Tenochtitlán, logró escapar con unos cuantos soldados, atacó por sorpresa a la guarida española de 1000 hombres, mató a su comandante, pues no lo mató, lo hirió seriamente en el ojo, los capturó y logró convencer a los 1000 soldados españoles de que se le unieran. Esos que habían sido mandados para arrestarlos fueron convencidos de que se le unieran. Y de repente surgió sus filas de 1000 españoles más todos los aztecas. Mientras tanto, pasó algo fuera de extraordinario también en la capital azteca, en Tenochtitlán. En una de las danzas religiosas que estaban haciendo en la Plaza Mayor, el comandante español, al ver la danza, pensó que los indígenas se estaban rebelando en contra de ellos y que estaban preparando un ataque. Recuerden que siempre hacían como fiestas o bailes antes de un ataque y ordenó a los españoles a contraatacar y mataron a miles y miles de indígenas en ese asalto. Fue una masacre, fue un error. Los indígenas nomás estaban haciendo sus bailanzas religiosas, no estaban haciendo preparaciones para la matanza. Pero ahora sí, se empezó la rebelión completa y todos los indígenas se unieron y empezaron a atacar a los españoles y se tuvieron que refugiar ahora dentro del palacio y lo hicieron ya como un fortín hecho y derecho, completamente natural. Y ahí estaban resguardados. Cuando Hernán Cortés supo de esto, se volvió rápidamente a la Ciudad de México y logró entrar al fortín. Logró entrar. Y algo muy curioso que pasó es que para tratar de calmar los ánimos de los indígenas, sacaron a Moctezuma, el emperador, para tratar de calmar los ánimos. Y este recibió una pedrada en la cabeza que lo hirió gravemente, del cual murió al poco tiempo. Cuando pasó esto, los españoles se dieron cuenta, pues estamos perdidos. O sea, ahora ya se nos murió lo único que tenía al 100% un ataque directo hacia nuestras posiciones aquí en este palacio en Tenochtitlan. Entonces decidieron que no tenían de otra más que escapar. Y en la noche, en una noche, lo más silenciosamente que pudieron, empezaron a salir del palacio, todos. Los españoles y los aliados aztecas, los aliados tlaxcaltecas que traían. Y fueron atacados, fueron descubiertos por una mujer, una anciana que andaba en una de las canoas, soltó el grito de alarma y empezó el ataque sobre los españoles. Y como pudieron tratar de salir, muchos soldados estaban tan pesados con oro en sus corazas, como estas que ven aquí, y caían al mar, no al mar, sino al lago, y morían ahogados por el peso de todo el oro que llevaban. Y así, como estos, iban armados los españoles. Hernán Cortés apenas logró sacar él y varios cuantos españoles y escapar de la masacre indígena. Salieron, lograron escapar y es lo que se conoce como la noche triste, porque en esa noche Hernán Cortés se puso bajo un árbol y empezó a llorar, se dice, por la muerte de tantos de sus soldados. Bueno, una historia increíble, pues lograron seguir caminando, los indígenas los encontraron casi llegando a Tlaxcala, que era territorio ya aliado, los atacaron. En otra de las historias extraordinarias de la conquista, los españoles muertos, cansados, apenas pudiendo caminar,
De repente ven como miles y miles y miles de indígenas, dicen que con su plumaje blanco parecía que eran nieve, que estaba completamente los cerros cubiertos de nieve, pero el plumaje blanco de tantos indios. Y empezaron el ataque, los españoles enseñando una fortaleza inconcebible después de días de batalla, de cansancio y de comer, resistieron. Y empezó la batalla. En una de esas, Hernán Cortés vio a uno de los indígenas, el comandante, con su bandera de liderazgo, y en el último momento, cuando estaban pues, a punto de perder la batalla, se lanzó, mató al indígena, tomó su estandarte de comandante y lo empezó a mover. Los demás indígenas pensaron que la batalla que estaban ganando estaba perdida y salieron corriendo. Y así los españoles lograron derrotar al ejército azteca que venía a destruirlos y apenas lograron llegar al territorio tlaxcalteca. Con el tiempo pues empezaron a descansar, a comer y empezaron a crear una inmensa flota, barcos. O sea, empezaron a talar los bosques y crearon una flota de pequeños barcos. Otra de las hazañas fuera de serie históricas en la historia militar moderna, en el centro de México, crearon una flota de barcos y los empezaron a arrastrar. Para ese momento ya contaban con unos 30,000 aliados tlaxcaltecas indígenas y fueron a darle sitio a la Ciudad de México. Imagínense, cargando con cuerdas por medio de montañas, de pases, de lo que fuera, barcos, como unos 30 barcos. Esto fue obviamente a los pocos meses, para allá era 1521. Y empezaron a cargar estos barcos por medio del territorio firme. ¿Para qué? Para ponerlos en el lago de Texcoco, o lo que era el, el valle, en la laguna donde está Tenochtitlán, para poder bloquear toda la ciudad. Llegaron, eran batallas constantes, lograron transportar cargando a lomo casi como 100 personas o 200, jalando cada barquito por, 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 por las montañas, por el paso de Cortés, hasta llegar. Y empezó la batalla por Tenochtitlán. Para ese momento ya los aztecas tenían un nuevo rey, que era el famoso Cuauhtémoc. Pusieron los españoles los barcos y empezaron a rodear la isla de Tenochtitlán y empezó la guerra. Y fue una guerra sangrienta, o sea, por decirlo menos, sangrienta, en extremo. Hasta que por fin los españoles lograron, casa por casa, templo por templo, derrotar a todos los indígenas con ayuda de sus aliados tlaxcaltecas. De hecho, los pocos aztecas o mexicas que lograron sobrevivir la batalla fue gracias a Hernán Cortés, porque los tlaxcaltecas querían matar a todos, absolutamente a todos los aztecas. Muy pocos sobrevivieron la batalla. Capturaron a Cuauhtémoc, fue la famosa quema de sus pies para que le dijeran dónde estaban los tesoros que tenía. Se dice que eso pasó, no estoy al 100% seguro, pero bueno, y así los españoles lograron dominar el, 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 al imperio azteca, la destrucción del imperio azteca y la conquista del imperio azteca y el reinado de los españoles. Una cosa muy curiosa que pasó, aparte, fue la conquista religiosa. Cuando los españoles por fin conquistaron al imperio azteca y fueron ya el poder reinante dentro de estos territorios, con la ayuda de miles de aztecas, de tribus indígenas enemigas de los aztecas, llegaron 12 frailes descalzos a Veracruz, hicieron el camino completamente descalzos desde Veracruz hasta Tenochtitlán. Se decían los 12 apóstoles, pero eran 12 frailes franciscanos, hombres santos. Cuando Hernán Cortés los vio llegar completamente descalzos en sus harapos,
se hincó y les besó la túnica. Los indígenas vieron esto. Recuerden que, contrario a lo que muchos pseudohistoriadores les dicen, los indígenas veían a Hernán Cortés como su salvador. Era su salvador, su libertador del yugo azteca. Y cuando vieron cómo él se hincó ante estos sacerdotes, es cuando los indígenas empezaron a aceptar más la nueva religión que les iban a entregar a los españoles. No imponérselas, eso es una mentira, eso es una falacia que se ha dicho, sino conquistarlo de manera espiritual. Y así empezó la verdadera conquista espiritual. Y pues a la caída de 1521 de la capital azteca cayó el imperio azteca y empezó lo que se conoce como la colonia. Y bueno, esto es todo por este comentario. Esta parte de la historia, lo más fascinante, después entraremos en detalles más, hablando de cosas muy fascinantes. Y otra cosa muy curiosa también, esto ya poco tiempo después, los hijos de los conquistadores, presidente Hernán Cortés, fueron los primeros que quisieron independizar a México. Uno de sus hijos, Martín Cortés, fue de los que quisieron independizar al país, curiosamente, de la corona española, traidores a la corona española. Hernán Cortés nunca lo hizo, aunque España siempre tenía miedo de que eso iba a ser, nunca lo hizo, siempre fue leal a la corona. Su hijo no, por lo menos no tanto. Y casi todos los hijos de los conquistadores fueron ejecutados por su intento de independizar al país para ellos quedarse con el poder. Independizarlo de la corona y hacer a su hijo Martín Cortés rey de la Nueva España, como se le llevó a conocer a estos nuevos territorios. Entonces, pues eso es todo por este video. Luego vamos a entrar más en detalle a todo esto. Esto es la etapa de la colonia española y por eso les pido que si les gustó, que le den un like, comenten, compartan el video y por favor suscríbanse. Y por todo el momento eso es todo. Muchas gracias.